Vamos a platicar sobre la parábola de la oveja perdida, que es una parábola en realidad en dos versiones, Mateo y Lucas. Pero se me ocurrió que hiciéramos una introducción sobre qué son las parábolas. Eh, no está, es una pregunta que tiene mucho fondo, no está tan sencilla de responder. ¿Qué es una parábola? Bueno, ahorita vamos a platicar de eso, no está tan fácil. Y tampoco nos vamos a meter a hacer una teoría literaria sobre qué significa cuál es la forma literaria de la parábola. Pues no vale la pena, digo, no, no es para eso la conferencia. Pero sí es importante eh, tener en mente qué es una parábola, porque eh, pues, teniendo claro que es un género literario o una forma literaria, también podemos tener más claro cómo interpretarla. Y eso nos sucedió, por ejemplo, con el libro de Job. Si leemos el libro de Job como un libro de historia, pues estamos fritos, ya no entendimos nada. Eh, lo tenemos que entender como un drama, o sea, como una obra de teatro, en la que no hay, sin embargo, cambios de escenas. Los cambios de escenas son más bien cambios de personajes o de argumentaciones. Pero no es lo mismo, pues, una poesía, una profecía, que un cuento, que una historia, ¿no? Y dependiendo de lo que tenga enfrente, pues va a ser mi actitud interpretativa. Si yo me pongo a, a leer algunas poesías de Sor Juana, y a lo mejor salgo escandalizado porque esta mujer es pansexualista, pero bueno, es poesía y la poesía tiene licencias y a veces, aunque nos parezca mm, atrevidas, son licencias del poeta, ¿verdad? Y no me voy a acercar con la mentalidad de con que me enfrento a un libro de historia, a un cuento. Y no me voy a enfrentar a un cuento con la mentalidad con que me enfrento a una fábula. Entonces, si yo identifico el género literario de la pieza que tengo enfrente, entonces mi actitud interpretativa es diferente. Eh, no se puede interpretar igual cosas que son diferentes. El error más característico cuando se trata de los evangelios, por ejemplo, es considerarlos historia. Ah, no, lo dice el evangelio y eso es real y así pasó. Pues no, ya está, ya no, porque el género literario evangelion no es historia, es, es la transmisión de una buena noticia, eso quiere decir evangelion. Entonces, pues claro, si es historia y lo dice la Biblia y así pasó, no funciona. A la media cuadra ya vamos a estar cayendo en contradicciones, porque mientras un texto dice una cosa, otro texto de otro evangelista lo dice lo mismo, de manera diferente. Entonces ya no se puede sostener que son libros de historia, porque si hay contradicciones, entonces y cerramos los dos libros o optamos por uno y entonces arrancamos Marcos de nuestra Biblia o Mateo o Lucas o Juan o tres y nos quedamos con uno. Entonces, es muy importante tener una perspectiva para enfrentarnos a determinado texto. No es lo mismo una fábula que una historia o que un cuento, no es lo mismo. Y, y eso va a determinar pues, la posición hermenéutica que o sea, interpretativa que vamos a tomar. Bueno, mire, yo preparé como de costumbre un PowerPoint que nos puede ir más o menos ayudando a seguir la presentación, ¿verdad? Lo primero, es dilucidar un poco, no completamente, no cuanto
cuanto fuera necesario o yo mismo desearía, pero sí tenemos que determinar algunas características de la parábola. La parábola, puse en la columna del lado izquierdo lo que es la parábola. La parábola es un relato, es decir, es el contenido que alguien está contando. Una parábola es el contenido de alguien que este, que está contando, ¿no? Se cuenta, ¿no? La parábola se cuenta, ¿verdad? No es directamente un drama, ¿verdad? Claro, en la parábola hay dramatización, hay diálogos, personajes que dialogan, que se mueven, etcétera, pero Pero en el drama, en el teatro, tenemos una extensión en el tiempo significativa con cambios de escenas, con cambios de diálogo, con cambios de personajes, ¿verdad? Y entonces, si vamos al teatro, pues vemos nosotros a los personajes actuando, los escuchamos. En cambio, en la parábola es alguien el que está contando, alguien nos está contando todo eso, ¿verdad? No estamos nosotros presenciando una obra de teatro o una escena de una obra de teatro, sino que alguien nos la está contando. A eso me refiero con decir que la parábola es un relato, pero es un relato dramatizado. Es decir, no es un relato de alguien que se sienta a contar un cuento, ¿verdad? Sino que está contando un drama, y con un drama no me refiero a una cosa triste, como usualmente utilizamos la palabra drama. No, aquí drama está utilizado en el sentido de teatro, teatro. Es un relato sobre una obra de teatro, pero no una obra de teatro completa, sino en miniatura. O sea, una parábola es una obra de teatro relatada por alguien, pero es una obra de teatro en miniatura, ¿verdad? Tres actores, actores máximo, normalmente tres actores. A veces hay un cuarto, pero aparece siempre muy en penumbras, ¿verdad? Tres actores son los principales y dos de estos actores están en oposición, uno con otro. Por ejemplo, el siervo prudente y el siervo imprudente, las vírgenes prudentes, las vírgenes necias. Esos dos actores, representan ideas o actitudes contrarias, ¿verdad? Entonces es un relato dramatizado. O más bien, es el relato de un drama, el relato de un drama, pero con la característica de que es muy breve. O sea, la parábola, ni pensar que me voy a ocupar 3 páginas en una parábola. Eso ya sería una obra de teatro, ¿ven? O una escena de una obra de teatro. Entonces es un mini relato dramatizado, o mini relato de un drama, es decir, alguien está contando un drama pequeño. Eso es una parábola. No tiene la complejidad escénica que tiene una obra de teatro. O sea, no nos movemos de un escenario a otro, este, por la misma brevedad, ¿verdad? Nos centramos en una escena, en un contexto que es casi fotográfico y de ahí no salimos. Por eso una, es un relato breve o un drama breve. Los personajes no son complejos, o sea, los personajes no son descritos en una parábola, no se describe la psicología del personaje. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué estaba pensando el hijo pródigo cuando se fue? ¿O por qué se fue? Ni siquiera sabemos por qué se fue, ¿verdad? Eh, Porque estaba en su plena adolescencia y estaba en rebeldía con su padre,
porque su hermano le hacía la vida imposible, porque tenía muchas ganas de experimentar la independencia. No lo sabemos. En una parábola es tan breve que sabemos la psicología de los personajes solamente por sus acciones. Tampoco conocemos al padre de esos dos muchachos, del hijo que se fue y del hijo mayor que luego no quería entrar a la fiesta. No, no se nos describe, más bien cuando se describe la actitud del papá, nosotros podemos enamorarnos del papá y decir, este papá tenía unos valores bien hermosos, ¿no? Eh, envidiables, pero es a través de lo que hace y de lo que dice. El autor no se va a preocupar de darnos una descripción psicológica de los personajes, porque no alcanza el tiempo, ¿verdad? Como les decía, la parábola es un shot, es un choque, es un relato de un drama en miniatura, relato de un drama en miniatura, o relato en miniatura de un drama, o un drama relatado en miniatura. Eso son características de la parábola. Y otra característica es que es un cuento cerrado, no es un cuento, no es un relato que quede sin conclusión, antes al contrario. La parábola se caracteriza por tener un cierre interpretativo, una conclusión, como las fábulas, ¿verdad? El zorro y el león. Y entonces hay un diálogo, lo que sea, y luego viene una conclusión, este, que cierra el significado de la parábola. A veces esa conclusión, en las fábulas, puede ser una moraleja, moraleja que no tiene por qué ser moral, ¿verdad? Las fábulas no son enseñanzas morales necesariamente, pueden ser inmorales, pero lo que revelan o lo que quieren decir es cuál es la actitud más astuta, más coherente, la más apropiada en determinadas circunstancias, aunque sea mala moralmente. Por eso el nombre moraleja, pues de moral no le queda muy bien, pero es una conclusión, digamos. Y este tipo de conclusión también está en la parábola. Las parábolas tienen, por lo menos en los evangelios, una conclusión. Normalmente en boca de Jesús, así sucederá, ¿verdad? Entonces ahí tienen cuatro características en la columna de la izquierda de una parábola, ¿verdad? Eh, con sentido en sí mismo, dice en el último renglón, y no en algo exterior, porque alguien podría considerar que la parábola es como la alegoría, ¿verdad? Eh, la alegoría, que la alegoría está hablando de una cosa real, histórica, que se está viviendo o que se va a vivir, pero se utiliza una historia o unas figuras, si ustedes, como mitológicas o irreales, se utiliza un cuento, pero en realidad lo que se quiere describir es una realidad contemporánea. Por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Se está hablando de una bestia y de ángeles y de etcétera, pero todo eso está en realidad refiriéndose a una realidad histórica que está viviendo el pueblo. Y entonces esa historia que está narrando el autor no tiene un sentido cerrado en sí mismo, ¿verdad? Sino que está condicionado a algo exterior al mismo relato. Es lo que pasa. Eh, entonces está diciendo algo, pero lo que se está queriendo decir es otra cosa. Esto también pasa en la parábola. Se dice algo para que se reinterprete y se asuman las consecuencias. Pero lo que se está diciendo tiene sentido en sí mismo. Si yo puedo tomar una parábola y la puedo llevar a otro, a sacar de su contexto, y la parábola en sí misma tiene valor.
Esa parábola del hijo pródigo, independientemente de que sea uno cristiano, tiene valor en sí mismo, aunque yo sea ateo. La parábola del hijo pródigo tiene valor en sí mismo. Lo mismo la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida, de la parábola de los talentos. Entonces es una historia, en resumen, es un relato, se está contando de un drama. Es un relato de un drama muy breve, con sentido en sí mismo, no en algo exterior. Bueno, estas son las características que me consideré principales de la parábola. Entonces, en los evangelios hay muchas parábolas. Yo creo que debe haber unas 15 parábolas que se presentan como parábolas. Es decir, que Jesús dice, el evangelista dice, Jesús les dijo esta parábola. Y así se presentarán unas 15. Pero yo creo que, bueno, hay autores que hablan de 40 parábolas, ¿no? En los evangelios, porque ya consideran parábolas cosas que uno dice, ah, caray, eso no dice ahí que sea parábola, no dice, pero es una parábola. ¿Mm? Y hay veces que uno dice, pues eso es una parábola, pero no está presentado como parábola. ¿Mm? Ahorita vamos a ver ejemplo, Mateo presenta la parábola de la oveja perdida, pero no dice que es una parábola, no la presenta como parábola en Mateo. En cambio, en Lucas dice, y Jesús dijo esta parábola, y viene la de la oveja perdida. Entonces, bueno, vamos a ver ese caso de la oveja perdida en los dos textos de Mateo y Lucas. Pero hay otras, por ejemplo, esa de Lázaro el pobre y el rico Epulón, no dice que sea parábola. Y algunos autores dicen, no, eso no es una parábola, esa es una historia ejemplar. Y yo digo, una historia ejemplar pues es lo mismo que una parábola, es lo mismo que una parábola, porque la historia ejemplar, mm, bueno, puede ser una historia que es totalmente verosímil, totalmente, este, que aconteció o que puede acontecer, pero, y entonces es una historia ejemplar, pero hay muchas historias ejemplares que no son historias en sentido estricto porque no es algo que haya pasado o que pueda pasar. Siempre hay algo, y también en las parábolas, siempre hay algo hiperbólico, y siempre hay algo que no es real, ¿verdad? Que es exagerado y que nos hace sentir que la historia que se está contando, pues no es una historia de algo que haya acontecido paso por paso, como está dicha, sino que es un relato figurado. Pero esto tiene sus más y sus menos, y las fronteras se diluyen mucho. Hay veces en que Jesús presenta algo como un relato histórico, pero en realidad es una parábola, ¿verdad? Eh, y entonces ya no sabemos distinguir exactamente entre un relato histórico y una parábola. Son cosas que en principio sí están diferentes, porque una parábola es un relato de ficción creado, en cambio un relato histórico es algo que aconteció realmente, pero muchas veces esto que aconteció realmente, pues no aconteció realmente, sino que el mismo Jesús lo está generando en su mente para querer transmitir una idea, y entonces ya se acerca más a una parábola. Pero bueno, yo creo que con estas características podemos seguir adelante y los invito a que leamos ahora la parábola de la oveja perdida. Y vamos a empezar con el texto de Mateo. Mateo dice así, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en los montes y va a buscar a la perdida? Y si sucede que la encuentra, les aseguro que tendrá más alegría que por las 99 que no se perdieron. Así, no es voluntad de su Padre, que está en el cielo, que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Bueno, empezando con esto. Aquí
no dice Jesús que sea una parábola, ¿verdad? En realidad podemos decir, pues nada más les pone un ejemplo del cual saca una conclusión. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en los montes y va a buscar a la perdida? Es una pregunta. A ver, ¿tú qué harías en este caso? ¿No harías esto? Y ya eso es una parábola. Pues aquí ya lo dudé, si es una parábola o no. Y si sucede que la encuentra, les aseguro que tendrá más alegría que por las 99 que no se perdieron. Aquí ya entramos un poco más al ambiente parabólico, porque ya es una historia, pero Jesús no está narrando una historia, ¿eh? En el versículo 12 no está narrando una historia, está planteando una pregunta. A ver, ¿qué les parece? ¿No haría esto? ¿No pasaría esto? Pero ya en el 13 sí se remite a una historia figura, dice, y si la encuentra, entonces la obra de teatro, ¿verdad? Un pastor tiene 100 ovejas, se le pierde una y va a buscar a la perdida, y si la encuentra, o la encuentra al final, y entonces va a tener una alegría gigantesca mayor por la que encontró que por las 99 que no se perdieron. Entonces, vean qué sencillez, en qué concisión, en unas cuantas líneas, eh, transmite un mensaje que empieza con una pregunta en el versículo 12, pero que luego se convierte en el versículo 13, se convierte en un drama, en una obra de teatro muy pequeña, ¿verdad? Pero casi ni lo está narrando Jesús, porque ahí dice, les aseguro que tendrá más, o sea, ya no está narrando, ya no está hablando de la obra, está hablando con las personas que le oyen y les dice, les aseguro que tendrá más alegría. O sea, su historia de Jesús en realidad se puede reducir a la primera parte del versículo 13. Y si sucede que la encuentra, y eso ya nos sacó del diálogo en ese momento. Ya nos imaginamos la historia, pero el versículo 12, pues no está contando la historia, les está poniendo una pregunta. A ver, ¿qué pasa si un hombre tiene 100 ovejas, pierde, pierde una de ellas, no deja las 99 y va en busca de la que perdió? Eso es una argumentación a base de preguntas, pero no es una parábola. Y sin embargo, al inicio del versículo 13 ya me invita a considerar todo eso como una obra de teatro y entonces inmediatamente saca las consecuencias. Tendrá más alegría por esa que encontró que por las 99 que no se perdieron. Y luego en el versículo 14 dice, así no es voluntad de su Padre que está en el cielo, que se pierda uno solo de estos pequeños. Entonces, ese versículo 14 es una interpretación de la parábola que él mismo acaba de decir. ¿Sí? Eh, la oveja perdida es un pequeño, ¿sí? Eh, un pequeño, un niño, una niña pequeña que se pierde, ¿verdad? Y Dios, su padre, el padre de la niña, pues no quiere que se pierda. Bueno, eh, imaginemos que vamos aquí al tren El Insurgente para estrenarlo y va con nosotros mi sobrino, mi hijo, mi nieto de 4 años. Y el niño se pierde. El niño se pierde, se subió al tren mientras nosotros no, o no se subió al tren mientras nosotros sí. Entonces, especialmente los papás del niño nos vamos, o de la niña nos vamos a volver locos, inmediatamente locos. ¿Dónde está? Y no lo viste, ¿y por qué? Es que yo pensé que iba contigo, es que se me soltó de la mano, es que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues es un drama completo. Pero la oveja perdida es como el niño. Eh, es un niño que no sabe guiarse en el mundo,
que está indefenso, está en desventaja en cualquier circunstancia. Necesita estar siempre protegido de la mano de sus papás o de un adulto que lo quiera y lo cuida. Y si se rompe esa cadena de custodia, el niño está en desventaja con el mundo porque no sabe cruzar la calle, porque no sabe cruzar una villa, porque no sabe preguntar. Y si lo encuentran, hijo, ¿por qué no fuiste con el policía y le dijiste, señor policía, estoy perdido y me llamo tal, por favor? Pues es un niño, no tiene esa capacidad. O sea, ahí el responsable del niño son los papás directamente, son los papás. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de que el niño se perdiera? Los papás. Y entonces Jesús está hablando de eso, que tiene niños a su alrededor y dice, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. O sea, todos Muy nosotros, bien, todos nosotros somos niños gracias pequeños. por preguntar. Todos nosotros somos niños pequeños, en cierta forma, para nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y Dios no quiere que se pierda ninguno. Pero el ejemplo está puesto en los niños. Y fíjense cómo es el contexto del Evangelio de Mateo. Eh, bueno, primero es que esta parábola, este cuento, esta narración, no se presenta como parábola, ni parece parábola. O sea, en realidad, fuera del el primer enunciado del versículo 13, no se puede considerar parábola, ¿verdad? Luego, fíjense que estamos en el capítulo 18, versículos 12 a 14. ¿Qué hay en el capítulo 18? Vean, en el capítulo 18, versículos 1 4, está este discurso de Jesús o este diálogo de Jesús con sus discípulos sobre quién es el mayor. Lo voy a ver aquí en mi Biblia, que no lo tengo tan fresco. Es que, bueno, creo que están discutiendo los discípulos sobre quién es el mayor. Ya, pues. Eh, ah, eh, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan los discípulos a Jesús. Y entonces él llama a un niño, lo puso en medio de ellos y les dice, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, es que los discípulos, bueno, pues también tenían sus celitos entre ellos sobre quién es el mayor. Y Jesús llama a un niño y dice, este es el mayor, el mayor. Y luego viene estas palabras de Jesús, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que escandalice a uno de estos niños, ¿verdad? Que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra y le pongan una piedra de molino, estas grandotas, y lo avienten al mar. Sí, no se debe escandalizar a los niños, ¿verdad? Entonces, este es el ambiente en el que está Jesús, ¿verdad? Y les dice al final, en el versículo 10 ahí de Mateo 18, guárdense de menospreciar a uno de estos, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente mi rostro, el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, en este contexto dice esto de la oveja perdida, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí queda claro que el niño, o que la oveja perdida no es el pecador, que es que tenemos esa idea de que la oveja perdida es el pecador que vuelve al redil. Oye, calma, calma. Mateo no, no dice eso. Para Mateo, la oveja perdida es un niño, y es un niño que como niño está indefenso, está en inferioridad con el medio ambiente, esté donde esté, necesita protección, ¿verdad? Y Dios no quiere que ningún niño se pierda, hay que atenderlos a todos, ¿verdad? Y hay que ser como niños, o sea, todos tenemos que ser como niños para merecer o para tener esa protección, ese celo,
de nuestro Padre Dios. Y entonces ya viene esto de la oveja perdida. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Bueno, esta misma narración o estas mismas imágenes, que no me atrevo a decir que en Mateo sean una parábola, están en Lucas. Vamos a leer el texto de Lucas. Dice así: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. Ah, pero estamos en Lucas 15. Lucas 15. Y medio que hice trampa, pero ¿qué dice estamos en el versículo 4? ¿Qué dice en el versículo 3? Dice, entonces les dijo esta parábola. Ah, entonces ya, aquí sí se presenta esto que está diciendo Jesús como una parábola. Ahora vamos a leerlo. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el despoblado y va sobre la perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se pone feliz, la carga en sus hombros, va a su casa y llama a sus amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi oveja la perdida. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Ah, caray, pues ya no entendí, porque aquí sí la oveja perdida es el pecador. Aquí ya no está Jesús entre niños, ya no está hablando de los niños ni de hacerse como niños. ¿Mm? Ahorita vamos a ver el contexto, pero el caso es que esto lo presenta como parábola, pero es una parábola que como en el arte, en el teatro moderno, mete al espectador al escenario, ¿verdad? Entonces, vamos, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no? Y alguien se pone a actuar ahí. No deja las 99 en el despoblado y va sobre la perdida hasta que la encuentra. Entonces ya aquí ya no es teatro, ya no es una obra de teatro, es una narración. Entonces, mire, entonces, A ver, déjenme. sí, yo a Nazario la conozco. Ah, con ella. Sí, porque Ya está. Entonces, ya pasa, digamos, las personas que lo están escuchando pasan a darse cuenta que es un drama lo que está representando Jesús. Deja el despoblado, va sobre la pérdida hasta que la encuentra, y cuando la encuentra se pone feliz, la carga en sus hombros, y esta imagen de que la carga en sus hombros, pues es la típica del buen pastor, ¿no? Y se pone feliz. Noten que Lucas hace un hincapié en la felicidad. Se pone feliz, la carga en sus hombros, va a su casa, llama a sus amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo, alégrense, la alegría, porque encontré mi vieja perdida. ¿Mm? Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo. Así eso, eh, son, bueno, ahorita vamos a hablar del contexto, pero noten que es muy diferente de Mateo. Para Mateo, la oveja perdida es el niño que no tiene nada que ver con pecado. Es un niño que es indefenso, está en desventaja con el medio ambiente, esté en el que esté, si no está con sus padres o con alguien que lo ame y lo cuide. Mientras que para Lucas, la oveja perdida es un adulto y es un pecador, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen de la oveja perdida que tenemos en realidad muy plásticamente en nuestra mente, de seguro, mucho más que la imagen de que está hablando Mateo. Parece que Lucas tomó la misma parábola en los versículos 4 y 5, ¿verdad? A partir del versículo 6, eh, ya no es la parábola de Mateo, porque Mateo no habla de esa fiesta, ¿verdad? Va a buscar la pérdida y si sucede que la encuentra, les aseguro que tendrá más alegría. Sí, más alegría también habla de eso, pero no es como aquí en Lucas, que dice, se pone feliz, la carga en sus hombros, va a su casa, y aquí a partir digo, del versículo 6 ya es otra, bueno, no es otra, es diferente de Mateo. En realidad, los versículos 4 y 5 son la parábola.
¿verdad? Aquí parece que Lucas quiere hacer hincapié en la alegría y entonces pone una fiesta que le va a salir más cara que la oveja, ¿verdad? Llama a sus amigos diciendo, dice, alégrense conmigo, tráiganse las chelas, ¿verdad? Porque encontré mi ovejita perdida. Bueno, tenía 100, o sea, no, que fuera, digamos, muy pobre, pues no. Perdió una, pero la encontró. Y ahora la fiesta al igual le va a salir más cara que la oveja. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tenía una perdida, la encontró y él se pone feliz. Eso es lo que nos está diciendo Jesús con su parábola. Pero ya es, en el versículo 6 ya es la aplicación de la parábola. Y en el versículo 7 da otra aplicación, ¿verdad? El versículo 6 no se aleja tanto de la conclusión que tiene Mateo, ¿verdad? Tendrá más alegría que por las 99 que no se perdieron. Pero luego Mateo dice, esto se refiere a los niños pequeños. En cambio, Lucas en el versículo 7 dice, les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Entonces, ya, la escena se va a que el pastor pues, es Dios, ¿verdad? Y las ovejas somos todos nosotros, pero uno se pierde, uno es pecado, se pierde en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en la violencia, qué sé yo, se pierde. Y entonces Dios anda tras de ese pecado y cuando ese pecador se convierte, Dios se pone feliz, como un pastor cuando encuentra a una oveja perdida. Eso es lo que está diciendo. Es una alegría de Dios. Habrá más alegría en el cielo, ¿no? Por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Bueno, fíjense cómo Lucas utilizó la misma mm, parábola de Mateo, pero la puso en otro contexto y le dio otra interpretación. Y si ustedes se fijan atentamente, la interpretación que le da Mateo es correcta. Es decir, la oveja es un niño indefenso que, que se pierde y vuelve loco al pastor hasta que la encuentra y se pone muy contento, ¿verdad?, de que la encuentra. Pero Lucas dice, la oveja es un pecador. Sí, está bien, esa comparación se la aceptamos a Lucas, pero luego dice al final, habrá en el cielo más alegría por un solo pecador que se convierta. Y aquí es donde la parábola ya no funciona, porque en la parábola la oveja se perdió y el pastor va tras ella hasta que la encuentra. El pastor es el que hace todo, ¿me entienden? La ovejita está perdida y quien hace por encontrarla es el pastor. Por lo menos es lo que está dicho aquí en la narración y el pastor deja a las 99, se arriesga todo, va por la perdida hasta que la encuentra. Ahí dice, hasta que la encuentra. Entonces la oveja no hace nada. En cambio, en la aplicación, el pecador sí hace algo. El pecador se convierte. O sea, no es que Dios haga todo por el pecador, no. El pecador, Dios puede estar detrás de él toda la vida para que se convierta, pero si el pecador no quiere convertirse, es decir, el pecador tiene que hacer algo. Y aquí está muy claro, un solo pecador que se convierta, él se va a convertir. Entonces, la parábola de la oveja ya no queda, ya no encaja con la interpretación. ¿Sí se fija? En la parábola es Dios el que va a buscar a la persona, pero en la conclusión, la persona hace algo, la persona se convierte. Por eso, dado que esta parábola la tiene Mateo, yo me imagino que Jesús la dijo más o menos en el ambiente en que la tiene Mateo.
no referida a un pecador, sino a un niño pequeño. Y entonces ahí sí la responsabilidad es del pastor o de los papás que buscan al niño pequeño, ¿verdad? Y Dios no quiere que se pierdan los pequeños, pero no quiere que se pierda nada, nadie. Y ustedes háganse como niños para que tengan esta protección del Padre, ¿no? Esta preocupación del Padre. Todo encaja, pero no parece parábola en Mateo. Ya hablamos sobre eso. En cambio, en Lucas, que sí se presenta como parábola, también con sus asegúnes, no encaja bien en la interpretación que le da Lucas. ¿Mm? Este, entonces, vamos a ver el contexto en el que está en el Evangelio de Lucas. Esta parábola es el capítulo 15, versículos 4 a 7. En los versículos, capítulo 15, versículos 4 a 7. En los primeros versículos del capítulo 15 dice así: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. O sea, están molestos porque Jesús se junta con pecadores, ¿no? Y entonces Jesús les dijo esta parábola, así dice el versículo 3. Jesús les dijo esta parábola, pero en realidad vienen tres parábolas juntas. No, cuatro. En el versículo 16 todavía viene otra parábola, la del administrador infiel. O sea, eso en el 16, o sea, dice en el versículo 3, le dijo esta parábola, pero luego vienen cuatro parábolas. En el capítulo 15 vienen estas tres: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del padre ejemplar, o sea, del hijo pródigo la llaman. Este, son tres parábolas de la alegría. Sí, son tres parábolas de la alegría. Les voy a leer la parábola de la dracma perdida porque es muy breve. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Pues yo les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. Fíjense qué mal lo hizo Lucas. Que me perdone Lucas ahora que nos encontremos en el cielo. Yo espero que sea dentro de muchos, muchos años. Le voy a decir: oye, perdóname, Lucas, por haber dicho que tú no tenías, que la regaste aquí en el capítulo 15, porque la parábola de la oveja perdida hiciste mal a adaptarla al pecador, pero la de la dracma perdida hiciste peor. De la dracma perdida hiciste peor porque la dracma es una monedita que yo creo que en pesos actuales sería algo así como una moneda de 10 pesos, ¿no? Una monedita casi sin valor, bueno, casi sin valor para nosotros, ¿verdad? Para ustedes y para mí 10 pesos pues, no nos va a dar ni a quitar nada. Tal vez para un jornalero allá en el campo que no tiene tierras y que trabaja y que no está en tiempo de cosecha, una moneda de 10 pesos signifique mucho más que para nosotros. Pero bueno, un dracma no es una moneda tan importante. La mujer tiene 10, pierde una y anda buscando en la casa hasta que la encuentra. Y luego dice: imagínese que encontró una moneda de 10 pesos. Alégrese conmigo, va con las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que había perdido. Pues cualquier alegría le va a costar más de 10 pesos, ¿no? Pero no es lo importante de la parábola, sino la alegría. Y concluye igual que concluye esta de la oveja perdida. Pues les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. Sí, pero en este caso, la aplicación es peor, porque la dracma pues no es ni siquiera un animalito o una planta. La dracma es una pieza de metal inerte y no hace nada, no hace absolutamente nada para ser encontrada. Ustedes podrían estar imaginando cuando yo hablaba de la oveja perdida, pues que la ovejita estaba balando y que recorría
este, asustada, el campo que podía recorrer buscando a su dueño. Eso no lo dice la parábola. La parábola está entendiendo que el que está activo en la búsqueda es el pastor, pero dejemos eso de lado. ¿Y qué tal con la dracma? La dracma de plano no está buscando ser encontrada, como el anillo de poder de Sauron. No, no está buscando ser encontrada. La dracma está ahí. Quien hace todo el trabajo es la mujer que perdió esa dracma. Y entonces cuando dice Lucas, habrá en el cielo gran alegría por un solo pecador que se convierta, pues ya no, que ya no encajó, porque el pecador que se convierte hace eso, convertirse. Y entonces ya no encaja con la interpretación, con la parábola de la dracma perdida. Pero bueno, fíjense que esta parábola de la oveja perdida está en Mateo y en Lucas, no está en Marcos ni en Juan. La parábola de la dracma perdida no está más que en Lucas, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que Lucas inventó una parábola calcada de la oveja perdida, pero ahora con la dracma perdida y con la misma conclusión. La gran alegría que había en el cielo por un solo pecador que se convierta. Y luego viene la parábola del hijo prodigio en los versículos 11 a 32, que, híjole, yo creo que Lucas lo hubiera cambiado de lugar, porque la puso aquí junto con estas dos que tienen como conclusión que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, y entonces nosotros nos quedamos con esa idea cuando leemos la parábola del hijo prodigio. El muchacho se arrepintió y volvió a su padre. Pues no, no, no es cierto, no es cierto. No, no, nunca dice esa parábola que el muchacho se arrepintiera, nunca lo dice. Y que el padre lo recibiera y lo perdonara, le dijera, hijo, te perdono. Nunca se dice eso. Es decir, nunca se dice que el padre lo perdonara. No quiere decir que no lo haya perdonado, más antes al contrario. No se dice que lo perdonara y no se dice que el muchacho pidiera perdón y no se dice que el muchacho estuviera arrepentido. Pero eso lo vamos a discutir la próxima conferencia, el próximo miércoles, la parábola del hijo pródigo, que yo prefiero llamarla del padre ejemplar. Pero esa parábola vuelve al tema de la alegría, que el papá parece obsesionado con la idea de hacer fiesta, ¿verdad? Porque el hijo mayor llega y le dice, hijo, había que hacer fiesta, había que hacer fiesta, era necesario hacer fiesta porque tu hermano, etcétera. O sea, y cuando ve al hijo, va, lo primero que hace es verlo, lo ve cuando estaba lejos. Eh, Eso lo vamos a narrar la próxima semana, pero eh, cuando lo encuentra, lo abraza, dialoga con él y dice, rápido, que se bañe el apestoso. No es cierto, no dice que se bañe, yo digo que se bañe, así lo puse en mi traducción, que le pongan una vestido, sandalias, anillo, y se haga fiesta, se mate el cordero, el novillo cebado, porque tiene que haber fiesta. Y después esta fiesta es la que organiza y el hijo mayor le reclama. Y el papá dice, es que había que hacer fiesta. O sea, yo creo que Lucas por eso de la fiesta y la alegría puso esta parábola junto con estas otras dos, pero ya nos confundió, porque estas dos ovejas, dos parábolas de la oveja perdida y de la dracma perdida, hablan del pecador que se convierte, y es una mala aplicación a las parábolas, a esas dos parábolas, pero en fin, Lucas pone esa aplicación del pecador que se convierte, y luego nosotros automáticamente trasladamos esa alegría por el pecador que se convierte a la del hijo pródigo. Y el hijo pródigo no es una parábola que hable de perdón y de arrepentimiento. No. Este, alguna vez estaba en una conferencia, un curso, con profesores en una universidad, y les dije esto que estoy diciendo, y un muchacho que es que yo fui seminarista, estuve con quién sabe quién, y esa parábola habla del perdón, el muchacho estaba arrepentido.
No, a lo mejor sí estaba arrepentido, pero nunca dice que estuviera arrepentido. No, entró en sí mismo y dijo, sí, entró en sí mismo y dijo, pero eso no quiere decir que estaba arrepentido. Y el papá lo perdonó. Díganme dónde. ¿Dónde le dijo, te perdono? Esa palabra no aparece. Por eso, yo creo que esa parábola del padre ejemplar tendría que estar en otro lugar para no confundirnos. Y esa parábola del padre ejemplar, entre paréntesis, también está solamente en Lucas. Entonces yo creo que Lucas aquí juntó tres parábolas que él consideró semejantes. Claro, la de la oveja perdida son 4 versículos, la de la dracma perdida son 3 versículos y la del padre ejemplar es mucho más larga. Eh, Están desproporcionadas, pero las tres las quiso poner ahí juntas en el centro de su evangelio Lucas para hablar pues de la gran misericordia de Dios, ¿no? Y yo creo que deberían de llamarse tres parábolas de la alegría. Aquí en la Biblia de Jerusalén dicen tres parábolas de la misericordia. Bueno, tres parábolas del amor de Dios, eso me gusta. Eh, pero bueno, yo prefiero llamarlas de la alegría porque es la palabra insistente en las tres parábolas. Bueno, eh, ya vieron que aquí entonces la parábola de la oveja perdida en Lucas es una parábola eh, muy breve, en la que hay una aplicación. En cambio, la parábola de la oveja perdida en Mateo, a duras penas puede decirse que es una parábola. Vean que no se presenta como parábola. Es una pregunta en el versículo 12, dos preguntas. A ver, ¿ustedes qué harían en este caso? Eso no es una parábola. Ya en el versículo 13, en el primer enunciado del versículo 13, nos mete, digamos, a una historia, como les decía hace un momento, a una obra de teatro muy breve, muy en miniatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene sentido en sí mismo? Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una, deja las 99, va en búsqueda de la perdida y cuando la encuentra se pone feliz, ya está. Ese es el sentido que tiene la obra. Pero fíjense cómo una parábola puede aplicarse a diferentes contextos. Y Mateo la aplicó a los niños pequeños. Yo creo, a lo mejor Jesús la dijo en otro contexto, ¿verdad? Mateo la aplicó a los niños pequeños con mucho acierto, porque está es sutil, o sea, eh, fluye bien la parábola con su interpretación. Lucas toma la misma parábola y la aplica al pecador, y aquí ya no queda bien la aplicación. Pero lo que yo me imagino es que Jesús dijo una parábola y ahora ya no sé cuándo y cómo dijo esa parábola, ¿verdad? La dijo de X manera, muy brevemente, pero una parábola tiene valor en sí mismo, sentido en sí mismo y puede aplicarse una cosa o a otra. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Mateo le da una interpretación a la parábola y Lucas le da otra. Por la secuencia, por la lógica interna de la parábola, a mí me parece que la de Lucas tiene una fractura ahí, tiene algo que no fluye adecuadamente, ¿verdad? Y ya hablé de eso. Bueno, hasta aquí entonces este asunto de las dos, de la parábola de la oveja perdida en Mateo y en Lucas, que se puede considerar eh, que es una sola parábola con dos interpretaciones diferentes, ¿no? Una que le da Mateo y otra que le da Lucas. Entonces, una parábola es, para volver al inicio, es un relato dramatizado, muy breve, ¿verdad? Que tiene sentido en sí mismo, ¿verdad? Y aquí ya lo vimos como Mateo, tan tiene sentido en sí mismo que Mateo lo aplicó a una cosa y Lucas a otra, ¿verdad? Y que tiene rasgos de irrealidad, ¿verdad? Sí, claro,
uno se preguntará, oye, pero qué pastor tan tarado, ¿cómo fue a dejar las 99 y con riesgo de que viniera un lobo o alguien y se robara alguna de las 99 y fue a buscar a la pequeña o a la perdida? Bueno, ahí está un poco el rasgo de irrealidad, que uno dice, no, es que una parábola no es una historia, ¿eh? Sí, no es una historia real que haya acontecido o que sea lógico que así acontezca. Más bien es una idea con un mensaje, es una narración breve, dramatizada, etcétera, con sentido de sí mismo, pero que tiene un mensaje. Y aquí el mensaje es el amor de Dios por cada uno. Y no quiere que nadie se pierda, porque se haya perdido la que se haya perdido, el pastor va por ella. Entonces, así es Dios, no quiere que nadie se pierda. Y ese es el sentido de la parábola. Entonces, si nos ponemos a discutir, oye, pero las 99, estamos no entendiendo la parábola, ¿no? La parábola trae un mensaje, no es una alegoría, ¿verdad? En la alegoría, cada cosa de la historia que estoy contando por acá corresponde a algo acá, ¿verdad? Cada cosa tiene su correspondencia, pero a mí lo que me interesa no es hablar de lo que estoy diciendo, sino de la realidad, ¿verdad? Por eso la alegoría es la realidad real y, o sea, la, es la, es la, es la realidad tenue, la realidad etérea que estoy contando, pero lo que es más valioso en la alegoría es aquello de lo que realmente quiero hablar, pero que no digo en la alegoría. Es diferente la alegoría. La parábola tiene valor en sí mismo, tiene sentido en sí mismo y trae un mensaje. No tiene que ser equivalente cada detallito. Si yo me pongo a decir, es que el pastor es tal, y la oveja número uno es tal, y la oveja número dos es tal, y son 99 por tal, y las deja por tal razón, y se va por... Y los amigos que invitas, entonces ya estoy perdiendo el sentido de lo que es una parábola. Ya no es ya eso sería una alegoría. Pero en Lucas, por lo menos, Lucas la presenta como parábola, ¿verdad? Ahora, es notorio aquí en Lucas que en el versículo 3 dice, les dijo esta parábola, en singular, esta parábola. Y luego vienen cuatro parábolas. ¿Sí? Yo tengo la impresión de que Lucas puso de la oveja perdida y luego puso estas dos que son de él, que él tiene nada más, este, como adición que al principio no había pensado poner ahí, había pensado poner una. Y me imagino que la primera, la oveja perdida, y luego, porque esa está en Mateo también. Y luego puso otras dos, o que él recibió de una fuente que no conoció Mateo ni Marcos, o que él mismo inventó. Las puso aquí, porque quería, digamos, señalar así un mensaje, una enseñanza importante de Jesús. Si yo digo, estas dos parábolas las inventó Mateo, no estoy diciendo se las sacó de la manga y no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Antes, al contrario, él pudo haberlas imaginado, haberlas creado basado en la enseñanza de Jesús y un creyente dirá inspirado por Dios, o sea, lo hizo inspirado por Dios. Y son textos, es un texto inspirado, sagrado, ¿no? Este, pero bueno, este, hay algo que no funciona en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Mm, En las conclusiones de las parábolas de la oveja perdida y de la dracma perdida, eh, la oveja y la dracma no hacen nada para ser encontradas. En las narraciones no hacen nada. Este, pero en las dos habla de conversión. Habrá más alegría por un pecador que se convierta. Y eso ya entonces ya no está, ya no se aplica directamente a la parábola. Pero tampoco en la del hijo pródigo, ahí tampoco se habla de la conversión, ¿no? No, el tema de la parábola del hijo pródigo es diferente, ya lo veremos la próxima semana. Y según mi opinión,
la parábola está más en su ambiente, en su contexto, en el Evangelio de Mateo, lo cual no quiere decir que Jesús lo haya dicho exactamente en el sentido y ambiente, contexto en que Jesús la puso. Pudo haber sido la parábola que circuló muy brevemente. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una, deja las 99 hasta que la encuentra y se va lleno de alegría porque encontró la perdida. Y Mateo la aplica, eso sería la parábola. Mateo le aplica una cosa y luego Lucas a otra. Eso no lo podemos saber. Ahora que lleguemos, dentro de muchos, muchos años, allá al cielo, le decimos a Jesús, oye, ¿y tú en qué contexto dijiste la parábola de la oveja perdida? Bueno, eso es eh, mi punto de vista, mi interpretación de esta parábola. Esta o estas dos parábolas, ¿no? Porque, bueno, eso es una parábola con dos vertientes, dos versiones. ¿Qué les parece? ¿Puedo hablar, Javier? Sí, claro, Jerónimo. Mira, me parece esto muy importante lo que dijiste, es que la parábola tiene un valor, trae un mensaje, es importante, dicha por nuestro Señor, por Jesús, y como antes y hoy siempre han sido muy estudiadas, muy queridas y muy aplicadas, tiene buena aplicación. Me parece que en Lucas, en la parábola de la oveja perdida y de la dracma, claro, decíamos, Lucas es el único que trae la parábola de la dracma. Y muy probable que estas dos parábolas, bueno, esa fue hecha por él, probablemente por él, o a lo mejor la tomó de otra parte, y que esas dos parábolas, que llaman parábolas coatas, según Hugo Bani y otros más, pero que se manejaron separadas del Evangelio, o sea que eran por separado. La otra parábola del hijo pródigo me parece bien importante en cuanto que destaca la alegría, la fiesta. Las tres hay alegría. En las tres, en la primera de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo hay una alegría. Y es la alegría, sobre todo en Lucas 15, la alegría del Padre, una alegría inmensa. No sé cuánto, pero Dios es esa inmensa alegría que trae. La otra parte de la parábola de Mateo, me parece que Mateo un poquito resume a Lucas, sobre todo en la parábola de la oveja perdida. Y tiene después otra explicación, después en la oveja perdida, tiene después una explicación al respecto. Y una de las cosas bonitas que me parece en Lucas en la primera es como la invitación al cambio de vida. O sea, una actitud de cambio, una actitud a de veras confiar en que lo que está diciendo Jesús es importante a un cambio de vida, algo nuevo. Me parece que por ahí va haciendo. Y la parte bonita, que probablemente estas parábolas, en su origen del cristianismo, se dramatizaban, algunas dramas entre una que salía actor ahí y luego después había otro que se llama el lector. Probablemente el lector tenía ahí y iba leyendo y los mimos o la mímica que se hacía al respecto. Me parece que eso es algo que me gusta. Y también me parece que las parábolas alguien nos decían como una adivinanza, hay que ver dónde, o como una nuez que hay que ver dónde está quebrarla y ver dónde está la mera, la comidita, ¿verdad? Sí. Y muy bonita esa que me dijiste porque no había pensado yo sobre los niños, ¿verdad? Cuidado, que todos tenemos algo de ello y Dios está cuidando de todos sus hijos. Gracias, Javier. Discúlpame. Al contrario, gracias, Jerónimo. Gracias, Jerónimo. Yo me acuerdo una vez en la Universidad Iberoamericana, ¿ves? Que ahí trabajaba y mi hija, la mayor, estaba chiquilla, no me acuerdo qué edad, muy chiquilla. Fue porque había alguna actividad para niños ahí
y yo salía de mi trabajo en mi oficina a verla y pues no estaba en el grupo. Entonces yo inmediatamente pues había a seguridad de todas las puertas, vigilen que mi hija, que y sí, se hizo pues es una universidad muy grande, ¿no? Pero había vigilantes y personajes de seguridad, personal de seguridad, todos avisados y buscando a mi hija, y yo realmente alterado, ¿no? Y no sé cuántos minutos pasaron, a lo mejor uno, o a lo mejor 10, probablemente los más feos de mi vida. Y la vi como a 15 metros que venía en brazos de un guardia de seguridad que me vio, lo vi, la vi, y yo dije, me tengo que calmar, me tengo que calmar para no transmitirle, no porque me estuviera enojado, no, sino para no transmitirle mi ansiedad. Y no, ella venía con una tranquilidad absoluta, y yo creo que no notó que yo estaba muy alterado. La recibí, y dije, pues, te fui a buscar, y es que fui al baño y luego me perdí, ya no sabía dónde está. No, eso me hizo entender la parábola de la oveja perdida y en su valor en Mateo. Perdón por el detalle anecdótico. Bonito, Sí, eso es bonito, Javier. sí, los hijos, Eso es bonito. ya a todos los papás se nos ha perdido un hijo, ¿no? Y también a veces uno no hay Die- al camino. 10 segundos que dices, ay, aquí estás. Bueno, Felipe, ibas a decir algo, o ya no. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Gracias, Felipe. bueno, dos cuestiones primordiales. Desde su criterio, la categoría como tal eh, podría considerarse como estrictamente cristiana. La categoría de Sí, de parábola, parábola, sí. Sobre todo porque pues existe el concepto matemático. Estamos hablando del 7-6 antes de Cristo, exactamente. Pero como figura literaria, pues no aparece posteriormente en los textos, por lo menos el término que utiliza Platón en sus diálogos es alegoría, no parábola. Entonces, la palabra como tal sería estrictamente cristiana. no lo sé. No sé si la palabra es estrictamente cristiana. El contenido no, porque la fábula es muy parecida a la parábola. Y yo creo que la única diferencia real existente entre la parábola y la alegoría y la fábula es que en la fábula se trata como personas a seres que no son personas. Me refiero a animales o a plantas incluso. Fuera de eso, prácticamente la fábula es una, es una, ¿cómo se llama? Es una parábola. Y, pero en realidad estos ejemplos son muy comunes. Por eso digo que tal vez unas 15 parábolas en el Nuevo Testamento se presentan como parábolas. Y luego hay autores que te dicen, esto es también una parábola, y esto también, y llegamos hasta como 40 parábolas. Y, y, y textos que tú dices, esto no es parábola. O sea, yo creo que la figura retórica de acudir a un drama en miniatura es muy común en toda la literatura. No sé si la palabra parábola sea de origen cristiano, no lo sé. Viene de la preposición para, que quiere decir al lado de, junto a, y volé viene del verbo balo, que es arrojar, de ahí viene en español el bólido, que es un, es algo que se arroja, un proyectil, una flecha, una lanza, una piedra, un proyectil. Entonces, un proyectil a lo largo de o junto a,
yo me imagino que la palabra parábola quiere decir lo que va junto con lo dicho, lo que va junto con lo dicho. Es decir, un significado o un mensaje que se dice en forma de cuento. Eso es mi interpretación de la palabra parábola. No sé si sea de origen cristiano, no lo sé, pero la palabra, la forma literaria es muy común, yo creo que existe en todas las literaturas desde que hay literatura. Faltaría sacar ejemplos, ¿verdad? Pero yo creo Sí, que es muy común. Mm, gracias, doctor. Sí, y sobre todo también lo asociaba yo en ese sentido y estéticamente con ciertas figuras que son empleadas a partir del siglo III, las imágenes del buen pastor, siempre esta representación de Jesús como el buen pastor y la oveja encima de sus hombros, y que son propios en las catacumbas, ¿no? Hay una ahí de San Calixto por ahí que es propia. Pero también me llama la atención porque previo a esto, no sé si del siglo IV o V antes de nuestra era, hay figuras en arcilla del buen pastor como algo propio de la zona. Por eso es que también mi incertidumbre. sí, bueno, Gracias, doctor. y yo vi un buen pastor. Dije, "Oye, a lo mejor no estoy mintiendo, a lo mejor estoy entrelazando recuerdos, pero vi un buen pastor en Cesarea del Mar. Cesarea es la ciudad que construyó Herodes en honor del César en la costa como puerto, y me quedé con la impresión, no sé si por la explicación del guía, que era un franciscano, o lo leí o me lo imaginé, perdón, y que es donde mi memoria no me da mucho, que es una figura precristiana, la del buen pastor. Y yo creo que es muy lógicamente una figura precristiana, es una figura muy lógicamente, pues que abunda en cualquier cultura pastoril, y antes pues todas las culturas eran pastoriles prácticamente. Eh, la figura del buen pastor también está en Ezequiel, ¿eh? En Ezequiel, 550 años antes de Cristo, 580 años antes de Cristo. También tiene la figura del buen pastor. Después, Juan habla de la figura del buen pastor en el capítulo 10 de su Evangelio. Eh, eh, yo creo que la figura en sí del buen pastor no es cristiana, en el sentido de que no es primeramente cristiana, eh, que es muy lógico que esa figura existiera de antes y el cristianismo la haya asumido porque era una figura muy querida para Jesús, no solamente por la parábola del buen pastor, sino yo creo que sobre todo por esa comparación que hace Jesús en el capítulo 10 de su Evangelio, de Juan. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas me conocen, etcétera. Todo eso, pero eso se remite a Ezequiel. Y yo creo que se volvió muy cristiano por la cuestión de que está ahí en el Evangelio de Juan. Y es muy fácil saber esto. Aquí está, la Biblia viene, caray. El buen pastor, sí, en el capítulo 10, sí, sí, y remite esta Biblia a Ezequiel, en el capítulo 34 de Ezequiel. Entonces, la imagen del buen pastor no es cristiana en su origen, ya venía de antes en el mismo judaísmo. Bueno, chicos, chicas guapas, este, llegamos al fin, gracias a ti, Felipe, llegamos al fin de nuestra sesión de hoy. La próxima semana vamos a hablar del hijo pródigo.
Están en el capítulo 15 de Lucas. Si lo leen para que podamos hacer un diálogo todavía, yo valoro mucho sus comentarios, y, pero que podamos hacer una sesión más interactiva, porque es una parábola muy, pues probablemente las parábolas es la más conocida de todas las parábolas, ¿verdad? Bueno, un abrazo. Si los poderosos de este mundo no oprimen el botón rojo, nos vemos en este mundo para esta conferencia. Y si no, pues igual y nos vemos en el otro. ¿Cómo ven? Que les vaya muy Buenas bien. noches, Javier. Muchísimas gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a todos.